Monte Ecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 1, Páramo. En la clase anterior aprendimos junto a Patricio Arévalo sobre orientación básica. En esta ocasión contamos con la participación de Juliana García, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, quien comparte la clase Caminata o Senderismo. Hola, buenos días con todos. Soy Juliana García, soy guía de alta montaña, UIAGM, soy presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña y este taller, esta clase, estoy a cargo yo, gracias a Monte Ecuador por la oportunidad y la idea es que todos podamos aprender y el día que podamos volver a las montañas, volvamos de forma segura. El tema de hoy es caminata y senderismo. Yo les voy a dar una clase de aproximadamente 40 minutos y la idea es que las personas puedan empezar a tener en cuenta qué es lo necesario y de qué va esta actividad. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, caminatas y senderismos es un tema muy amplio a nivel mundial, digámoslo así. En Ecuador es algo que lo podemos practicar constantemente. La idea de la caminata y el senderismo, el concepto viene de salir 1 más 2, 3 días máximo a la naturaleza a hacer cosas que no son técnicas, a realmente disfrutar de un paseo, digámoslo así, en la naturaleza. Pero, sin embargo, el momento que nosotros salimos de la casa hay muchas cosas a considerar y muchas cosas que aprender para tomar en cuenta antes de salir a la montaña, a caminar, a hacer senderismo. Entonces, transcurso de estos 40 minutos les voy a contar un poco cuál es la idea. Tenemos que empezar a tener en cuenta que el momento que nosotros decidimos hacer una actividad involucra personas y cada persona tiene diferentes objetivos, diferentes experiencias, habilidades, aptitudes. También tenemos que pensar en planificar, en cómo planificar, ¿no es cierto? En siempre realizar observaciones, cómo voy a llegar a los lugares de destino, tener un plan siempre es importante. Y después viene la observación. Voy a ir detallando cada una de estas en las siguientes diapositivas. Entonces, para ir uno a uno. En el tema de las personas es importante que nosotros entendamos que como tenemos diferentes objetivos, tenemos que realmente trabajar en grupo para poder definir cuál es el objetivo de esa caminata, de ese paseo que voy a hacer. Hay personas que pueden salir y quieren salir a ver pájaros, quieren ir con mucha calma, hay personas que quieren salir para realmente entrenarse para algo. Entonces es súper importante en la parte de las personas decidir entre todos y saber los objetivos de las gentes. Saber las capacidades de cada uno es muy importante para que esa salida, esa caminata, sea fructífera, para que todos podamos irnos hasta, en muchos casos es un destino, una cascada, una cumbre, sea de la dificultad que el grupo lo decida, ¿no es cierto? Entonces, sí es súper importante trabajar en grupo eso, decidir y hablar de los objetivos. Esta foto es del Quilotoa, es en Ecuador. Se puede llegar, por ejemplo, como un ejemplo, yo les digo a mis amigos, nos vamos al Quilotoa, y si yo no soy muy específica y muy clara en plantear cuáles son los objetivos del paseo, muchos pueden pensar que nos vamos a ir solo hasta ver el cráter, algunos pueden pensar que vamos a bajar a la laguna, o muchos se les puede pasar en la cabeza dar la vuelta a la circunvalación del cráter, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, vienen diferentes factores. Viene el factor clima, equipo, habilidades, justamente. Entonces sí es súper importante ser muy claros cuando uno va a planificar una salida, una caminata, en definir bien los objetivos. Entonces, justamente para recalcar un poco, queremos revisar siempre cuáles son los objetivos, cuál es la experiencia de la gente, cuáles son las habilidades, aptitudes, cómo vamos a desplazarnos, quiere decir si somos un grupo muy grande, quién va a ir adelante, quién va a ir atrás para que no nos dispersemos, ¿no es cierto? Cómo vamos a llegar al punto, si vamos a llegar en bus, si vamos a llegar en carro, porque eso puede afectar a mi itinerario, si vamos a decidir juntos o si va a haber una persona siempre líder que decida y tome las decisiones por nosotros. La comunicación es súper importante, tomar las decisiones en consenso, el equipo técnico y una evaluación y tener un plan B en caso de que
las cosas no se puedan dar. Entonces, hay cosas que sí tenemos que tomar en cuenta, como ven, que son muy importantes. Y ahora voy a pasar al equipo, hablar específicamente un poco del equipo. En Ecuador contamos con algún material en general otorgado por el Ministerio de Turismo, que es bien importante porque nos puede dar una idea de qué equipo necesito yo llevar. Depende de la actividad que voy a hacer. Y eso es importante por la seguridad en general. Entonces, hay infografías, como ustedes pueden ver, sobre montaña, media montaña, correr, que es trail running, y escalada. Entonces, vamos a ver un poco a detalle qué equipo mínimo necesito yo. Entonces, en equipo, en el un lado está la ropa, ¿no es cierto?, que yo necesito un poco y un poco de accesorios, cosas básicas que yo siempre debería tener. Después, si es que yo pienso acampar, un poco el equipo de camping necesario, básico, y el equipo de seguridad. El equipo de seguridad quisiera hacer como un poco un hincapié que siempre es importante tenerlo, porque puede ayudar a minimizar muchos eventos, sí, cosas que te puedan pasar en la montaña. Entonces, sí es importante que ustedes tengan una brújula, un mapa, un botiquín, agua, obviamente, comida y algún tipo de comunicación. En estos de aquí, en el equipo de seguridad, es importante que ustedes sepan usar la brújula y ustedes sepan usar el mapa. Que tengan en el botiquín cosas que ustedes saben cómo usarlas o cómo medicarlas en ese caso. Y bueno, en agua, comida y en algún tipo de comunicación, también es súper importante que tengan tecnología que saben cómo se utiliza. Me refiero a si tienen un radio, si tienen un GPS, si tienen un teléfono satelital, hasta su celular, tienen que saber qué aplicaciones existen que son buenas para usar el rato de comunicarse. Y con los celulares es importante saber si al lugar que voy tengo señal. Es un poco a grandes rasgos en el tema del equipo. Ahora, como he mencionado el equipo de camping, es importante que ustedes también piensen en el impacto que están haciendo a la naturaleza, al lugar donde van. Entonces, hay 7 principios que son importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Se llaman los 7 principios sin dejar huella. Y esto ha venido con los años, comenzó en Estados Unidos y Europa, hace muchos años, a aplicarse y se aplica a todas las actividades que nosotros hacemos afuera. Entonces es súper importante, uno, planificar, que es lo que estamos haciendo ahora antes de una caminata, de una salida, ¿no es cierto? Hay que planificar, hay que prepararse con anticipación. La dos es poder viajar, digamos, o acampar sobre superficies durables. ¿Qué quiere decir esto? Un poco, la idea es que cuando yo elija salir a esta caminata, a este sendero, tengo que pensar circular solamente por el camino que ya está hecho, no abrir un nuevo camino, porque el ecosistema es muy delicado, sobre todo a los lugares que vamos. Entonces, respetar los lugares ya definidos, senderos ya definidos que existen y acampar en zonas ya específicas. Eso es el número 2. El número 3 es desechar los residuos de forma adecuada. ¿Qué quiere decir con eso? Es residuos en general un poco, ¿no? Es toda la comida que tú empacas en todos los paquetes cuando uno se va de caminata, regresarlos a la casa, es no botar basura, obviamente, y es ir a hacer tus necesidades a los lugares que no estén cerca del agua, al menos 100 metros, 200 metros lejos de una fuente de agua, estar lejos de lugares donde puedes contaminar, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas de manejar esos residuos y esos desechos de forma adecuada que sí tenemos que siempre tener en cuenta. Y con esto es importante entender que los residuos que nosotros hacemos y los desechos vienen desde cómo yo planifico en mi casa mi salida. Si es que yo me hago un sándwich en la casa o me compro algo empacado. Ahí tengo extra plástico, entonces puedo empezar yo ya cuando preparo mi idea, cuando estoy planificando, tratar de minimizar lo más que pueda esos desechos. Eso es importante. El número 4 es dejar lo que encuentres. ¿Cómo está? Todos quisiéramos que en 100 años, 200 años, la gente pueda seguir disfrutando y ver esa flor, esa piedra en el mismo lugar. Entonces, no te lleves nada de la naturaleza. Eso es muy importante, dejar las cosas como están para que otros puedan disfrutar o si puedes, ayudar y dejarlo mejor. Si encuentras basura,
te la llevas y así el lugar queda en mejor estado de lo que tú llegaste. El 5 es minimizar el impacto de las fogatas. Muchas veces vemos que se causan incendios, empiezan a quemarse bosques y es importante tratar de minimizar eso. Es bonito, sí, es acogedor muchas veces, pero intentemos hacer fogatas solo en lugares delimitados y donde realmente usemos el sentido común y no generemos un impacto a esa zona natural donde estamos. El 6 es respetar la vida silvestre, en general, los pájaros, los animales. Es muy bonito ver a los ositos de anteojos, es muy bonito estar viendo los colibríes, es muy bonito ver muchas cosas, los venados, pero tratemos de no invadirle su espacio, respetemos esa vida. Y el 7, que es súper importante, es respetar y ser considerado con los demás. Y esto es un llamado a toda la comunidad que está afuera, que está en la naturaleza, en ser muy empático, ¿no? Como tener esa sensibilidad de dar la mano, de dar información, de compartir lo que tenemos y poder ser amable y considerado. Creo que eso es algo importante en el punto 7. Entonces, estos son los 7 principios que son básicos para, en general, las cosas, actividades que nosotros vayamos a practicar. Después de esto, que es como la introducción, la primera parte, las personas, las cosas como muy básicas antes de saber, de irme, empiezo a planificar y empiezo a ver observaciones, a dónde me voy a ir, cómo me voy a ir, empiezo a ver mapas, en caso de que algo me pase, un plan de emergencia, qué puede pasar, si alguien me puede sacar, eso es la evacuación, y tener por ahí un plan es más, no está de más. Entonces, lo que les decía antes en el equipo y cómo yo necesito familiarizarme con la brújula y el mapa. Es importante simplemente saber dónde está el norte, sur, el este y el oeste. Simplemente porque eso me puede salvar o evitar perderme. El momento que yo me vaya a una caminata, manera sencilla, el momento que yo ya sé hacia dónde está la ciudad más cercana, por ejemplo, en qué orientación está la ciudad más cercana, ya es una ayuda muy grande. Digamos el ejemplo en Quito. Si yo me voy al Pichincha, subo, se nubla, y yo sé que si es que saco mi brújula y apunto al oriente, en algún momento me voy a encontrar con la occidental, en algún momento voy a salir y voy a encontrar civilización. Solo con tener la brújula y si tengo el mapa, más aún me ayuda. Pero en general, tener una brújula y un mapa y saber usarlo para saber dónde estoy, a dónde voy. Además, así se hace como mucha más bonita la experiencia si ustedes van a una caminata y realmente calculan la distancia y saben de a dónde, de punto A a punto B van a ir. Se hace como muchísimo más, la experiencia gana mucho más sentido a que solo ir por ir. ¿Sí me hago entender un poco? La idea es que podamos involucrarnos más con la actividad que nosotros estamos haciendo. Entonces, aprender y llevar brújula y mapa básico. El tema del clima, ahora hay un montón de información, un montón de páginas. Hay también en los celulares muchísimas aplicaciones donde nos dan las rutas y cómo grabar la ruta. Y también es súper importante porque es parte de la planificación, tener un pronóstico, solo una idea de cómo se ven los siguientes 3 días, cómo va a estar mañana, para tener una idea si es que hay un pronóstico que me puede preocupar o si estoy muy tranquila con el pronóstico que me dan. Y sobre las rutas que se descargan en los teléfonos, es importante saber y preguntarse y hacerse la pregunta ¿de dónde viene esa ruta? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y aquí sí quiero ser como muy específica porque nosotros ahora tenemos acceso a la información y muchas veces yo encuentro una caminata en Wikiloc, en Gaia, en muchas aplicaciones y no tengo la certeza de saber quién lo hizo y cuándo lo hizo y cuál fue su objetivo. Volvemos al principio un poco. Cambia completamente si yo hice eso entrenando para A o B situación. Cambia eso si es que técnicamente ese lugar es bastante más complicado, tú no sabes, y cambia radicalmente en qué época del año lo hiciste.
invierno, verano, aquí no afecta mucho en Ecuador, pero en el mundo en general sí. Y esto es una idea, una herramienta que les tiene que servir para cuando ustedes vayan a caminar en cualquier lado del mundo. Y los lugares en invierno y en verano cambian radicalmente por la caída de nieve. Entonces es muy importante que no se confíen de esas cosas. Son unas referencias, pero siempre tienen que ahondar muchísimo más en recabar la información de ese lugar. Entonces, muy pendientes con el clima y con este tema de las aplicaciones. Y ahora vamos a entrar un poco a qué es lo que hay en Ecuador, un poco, ¿no es cierto? Gracias al Ministerio de Turismo hay estas infografías que son súper válidas. Es información muy buena que está disponible para todos sobre la Vuelta a Cuicocha, la Laguna del Quilotoa, cómo ir a Limbabura y las diferentes dificultades de información, mejor época del año, muchas cosas específicas que yo sí quiero saber que están ahí y quiero hacer mi trabajo de encontrar esa información. ¿Por qué les pongo esta foto ahora? Es un poco para nosotros empezar a tener una idea de cómo mirar al recorrido que vamos a hacer en la dificultad. Un poco cuánta subida hay, cuánta bajada hay, cuánto tiempo me voy a tomar, si esa subida es muy pendiente, por cuántas horas me va a tocar hacer. Todas esas cosas, esos detalles involucran muchísimo en el momento de yo tomar una decisión a dónde me voy a ir. No es lo mismo que me digan que tengo que caminar 10, 15 kilómetros en plano a que me digan que tengo que caminar esos 10, 15 kilómetros en subidas y bajadas pronunciadas, ¿no es cierto? Entonces sí es súper importante tratar de tener la mayor cantidad de información. ¿Cómo saber si es subida, si es bajada y cuánto? Tienen que ir a los mapas topográficos y tienen que empezar a modelar en su cabeza un poco esa idea. Y por eso está esta foto. Es una maqueta que usamos justamente para muchos tipos de enseñanzas. Y en esta maqueta podemos entender que hay diferentes grados de pendientes de las montañas, de la geografía en general, ¿no es cierto? Yo voy a caminar, voy de un punto A a un punto B, tengo que atravesar distancia y en esa distancia van a haber elevaciones. Entonces, quiero un poco entender, modelar en mi cabeza qué tipo de elevaciones tengo yo que pasar. Después, algo que es importante y hay aquí, un poco investigar el tema de la altura. Nosotros vivimos en un país andino. En este país la mayoría de caminatas, si es que lo vamos a hacer en la cordillera central, ¿no es cierto?, es en la altura. Y el mal de altura o el soroche, como se le conoce, es importante. Es importante identificarlo y saber cuáles son los signos y los síntomas y cómo yo puedo manejar esas cosas. Es importante, estando aquí en Ecuador, tener ese conocimiento, porque además es muy fácil evacuar aquí. Nosotros casi de cualquier punto alto, la opción, si alguien se siente mal, es bajar. Y bajar es muy fácil. Entonces, tener en cuenta, estudien un poquito sobre qué es el mal de altura y qué es lo que está pasando, que básicamente nos falta un poco de oxígeno en el cerebro y por eso suceden los dolores de cabeza, por eso me da mareo y lo más probable y lo mejor sería bajar, recuperarse, hacer una buena evaluación y después volver. Y por eso a veces la aclimatación es paulatina. Entonces, cuando uno decide tener una caminata, también pensar en eso. Un tip ahí, algo que les puede ayudar mucho es antes de cualquier caminata en altura, es hidratarse mucho, estar muy bien hidratado y muy bien dormido. Entonces, hay cositas pequeñas, pero sí quería yo ponerles para tener en cuenta que en cualquier caminata, en cualquier sendero que ustedes vayan a hacer, en la altura tengan esto en cuenta. Luego la siguiente, que es la tercera, ¿no es cierto?, es un tema de observación en el terreno. Una vez que yo ya tuve mi decisión de con quiénes voy, qué aptitudes tienen las gentes, definí el lugar a donde voy a ir, ¿no es cierto?, mis objetivos, después ya planifiqué, ya vi en el mapa, ya supe el clima, ya aprendí un poquito a manejar la brújula y ya tengo bastante información. Listo, es hora de salir y me voy. Y una vez que llego al terreno, quiero observar qué está pasando, si el clima, cómo se está comportando, cuál es la tendencia durante el día
y quiero preguntar a los guías, a la gente local. Quiero estar todo el tiempo como indagando y buscando como pistas de lo que está pasando alrededor y informarme, ¿no? Tener como una información ya en el terreno, ya en esa caminata, ya en ese sendero, si me encuentro con gente, me cruzo con alguien bajando del Paso Ochoa y le pregunto, ¿cómo estuvo arriba? ¿A qué hora estuviste? Estoy todo el tiempo pendiente de qué está pasando en mi entorno. Eso es como muy, muy importante. Por ejemplo, esto es de arriba en Papayacta. Yo llego allá y de repente ya estoy en el terreno y está nublado, una parte no veo completo. Entonces, de ese tipo de observaciones veo si ha llovido, si no ha llovido, si el páramo está muy mojado o si no. Entonces, empiezo a tener información ya del lugar y ya me preparo un poco. Si está nublado, antes de que se nuble completamente y yo tengo que ir, por ejemplo, a la punta de al frente de esa montaña, tomo un rumbo con mi brújula, o más o menos ya tomo puntos de referencia. Entonces, es toda esta idea de observar el momento que yo llego, porque las cosas cambian de lo que yo planifico a la realidad muchas veces, y eso nos va a pasar. Y lo que tenemos que aprender un poco es ser lo más flexibles a la adaptación y al cambio. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, aquí, esto es durante una caminata, justamente en Bolivia, donde un día amanecimos completamente nevados. De la noche a la mañana nevó. No, eso no sucede, es una parte bastante baja y claro, te levantas de la mañana siguiente y todo el panorama cambió. Ahora te toca por un momento del día tal vez retrasar la salida, salir un poco más tarde hasta que la nieve se derrita y empiezan a haber consecuencias, ¿no es cierto? Entonces sí es súper importante el poderse adaptar, tener ese plan y en el terreno observar lo que está pasando y poder tomar las mejores decisiones sobre eso. Esto, por ejemplo, es lo que yo más o menos quisiera tener cada vez que yo me voy a una salida un poco, o información importante, la duración, cuánto tiempo, ¿no es cierto? La distancia, si puedo tener, sería importante. El punto más alto que voy a llegar, la temperatura un poco, qué me dice la información. En total, ¿cuánto voy a subir? En dificultad de este tipo de caminata o este sendero, ¿cuál es su categoría? Si es bajo, medio o alto. En realidad, ¿qué actividad estoy haciendo? Si estoy realmente en mi terreno, el que yo quiero hacer, que es ir a una caminata, a un sendero. ¿Y qué tipo de terreno voy a estar? Si es que es roca, si es que es arena, si es que es una caminata por nieve. ¿Y qué tipo de cosas se van a encontrar alrededor? Del punto A al punto B que yo voy a recorrer, digamos que es la laguna del Quilotoa nuevamente. En este transcurso de circunvalar la laguna, ¿encontraré a alguien que me venda algo de comida? ¿Habrá algún techo donde yo me pueda guarecer si es que llueve? Ese tipo de cosas yo sí quiero tener, justamente para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, en Ecuador, empezando desde el norte, hay ciudades de las cuales yo puedo irme a hacer caminatas y senderismo muy importantes, que es Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayambe. Las montañas más altas que están a ese alrededor son el Cotacachi y el Cayambe, los cuales yo podría hacer muchas caminatas por ahí. Y después montañas de altura media, ahí está el Cerro Negro, ahí dice el Chile, Chachimbiro, Imbabura, Fuya, por los cuales yo puedo comenzar. Ahí están las alturas y yo con eso ya puedo tener una idea de cómo puedo empezar a ir a las bases de estas montañas y empezar a recorrer un poquito. Después, siguiendo con la zona un poco más sur, están como ciudades principales Cayambe, Quito y Latacunga, montañas altas, y montañas medianas, que tal vez son las que nos interesan para hacer estas caminatas, ¿no es cierto?, de un día, máximo de 2, cosas que no requieren ningún nivel técnico. Y hay muchísimas, ¿no? Hay 9 montañas ahí. Y unas un poco más bajas todavía, que está ahí el Quilotoa, por ejemplo, la Circunvalación, Coturco, Casitagua. Y después si nos vamos un poco más a la zona más sur,
Está la Tacunga, Baños, Riobamba como ciudades, las montañas, volcanes representativos del lugar y Quilotoa nuevamente como un lugar importante para hacer esa actividad. Entonces, quisiera cerrar ya con esto, y a mí me gusta esta frase mucho de Yvon Chouinard que dice que la manera de convertirse en experto de cualquier oficio, deporte o negocio es a través de la simplicidad. Y esto es para invitarles a hacer las cosas más simples, pero más simples no significa sin nada, sino con mucho conocimiento, tomando las mejores decisiones, con mucha información. Es como tener una caja de herramientas grande y para poderlo hacer simple, yo de esta caja de herramientas agarro las cosas que necesito. Entonces, es importante que sigamos aprendiendo para poder salir en general, como les digo, con seguridad a la montaña. Eso ha sido mi presentación del día de hoy, mi aporte con ustedes. Espero que sea útil para que ustedes empiecen a planificar sus salidas. Así que muchas gracias. Montecuador presentó Montañismo desde casa, módulo para. Gracias a Juliana García por su participación como instructora. En la próxima clase se abordará campamentos. No se la pierda. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.